Muy buenas tardes, hermanos. Espero que el Señor los esté bendiciendo. Y estamos otra vez aquí conectados por medio de este medio de Facebook. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de entrar a cada uno de sus hogares y también esperando que el Señor sea glorificado. Cada uno de nosotros sabemos bien todo lo que está pasando, esperando que no pase a más, ¿verdad? Esperamos que el Señor sea bueno con nosotros y por eso estamos contentos de estar aquí juntos y saber que el Señor es bueno con nosotros. Y otra vez agradezco a cada uno de los hermanos que se están conectando y que se han conectado fielmente. Dios les bendiga y sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar para empezar, hermanos, y espero que cada uno de ustedes me acompañe en la oración y que todo sea para honra y gloria del Señor. Amén. Señor y Padre Santo, estamos ahora ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias por las fuerzas hasta esta mitad de semana. El ruego de nuestro corazón es que nos sigas acompañando y nos sigas dando fuerza. Sabemos bien que estás en nuestra vida, sabemos bien que tú eres nuestro ayudador, nuestra fortaleza, pero aún así, Padre Dios, sabiendo que eres nuestra compañía, te rogamos que nos fortalezcas y nos ayudes. Estamos para iniciar este tiempo de adoración, tiempo de oración y también, Padre Dios, tiempo de dejar nuestras cargas sobre ti. Tú sabes cuántos de nosotros estamos ahorita bien cargados y también sabes cuántos hemos depositado nuestra confianza total en ti. Te damos las gracias porque has sido bueno y también, Padre Dios, te ruego que nos prepares a cada uno de nosotros, dándote a ti la honra y la gloria que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, espero que cada uno de ustedes esté en la presencia del Señor y también se esté. Estamos otra vez en por este medio. Recuerden de conectarse con nuestra hermana Aurora para sus ofrendas y sus diezmos, siendo que estamos con esta pandemia, ¿verdad? Que se han aumentado los números según lo que dicen las noticias. Esperamos que sea verdad. Bueno, no queremos que sea verdad, pero quiero decir la información que se nos da, que sea fidedigna, ¿verdad? No nada más estén manipulando y estén orando para que el Señor sea con cada uno de nosotros y también con las personas que están y que son responsables. Sigan orando también para que el Señor sea con nosotros en cada una de las cosas que hacemos. Amén. Recuerden de orar, hermanos, por Asia, que el Señor sea con ella y también la sane en una manera. Seguimos orando por México. Sabemos bien que desde el centro de México hasta el sur de México, hasta Oaxaca, hubo este gran terremoto. Gracias a Dios que dicen que no ha habido muchos muertos, se cuenta creo que 4 o por ahí así, pero toda mi familia está allá. Bueno, solamente mi hermana no está allá, ¿verdad? Pero el resto están allá. Entonces quisiera que estén orando, que el Señor les proteja y les supla cada una de sus necesidades. Y sé de que algunos edificios quedaron cuarteados, entonces los van a tener que abandonar en esa manera. Entonces quisiera que estén orando por nuestro México, ¿verdad? Y también de pasada orar por California. También hubo un terremoto ahí y no sabemos hasta dónde fue el sismo, pero sabemos bien que California es uno de los estados que más tiembla aquí en los Estados Unidos.
Entonces estamos aquí para gozarnos y alegrarnos en el Señor, ¿verdad? En medio de todo esto, ¿verdad? ¿Qué les parece si cantamos loores da? Su divino amor, la ley, postrados aceptad. De su divino amor, la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos del gran rey, ovejas de la grey, lores dad a Emmanuel y proclamadle rey. Lores dad a Emmanuel y proclamadle rey. Naciones todas es de su de Cristo ved su majestad y proclamadle rey. De Cristo ved su majestad y sé de que cada uno de nosotros estamos pensando cada vez, ¿verdad? Y cada que pienso que vamos a tener las preguntas y respuestas, pasa algo. Entonces, a veces ya, como digo, nada más vamos a esperar el día que ya estemos ahí y ese día lo hacemos, ¿verdad? No va a ser sorpresa, pero de todas maneras esperamos que el Señor sea glorificado. Hermanos, también quisiera que estén orando. La convención está pensando hacerse virtual, me parece. No estoy totalmente seguro. En lo que tienen que hacer en todas las áreas de la convención, ¿verdad? Que Dios les dé sabiduría, pero también que les supla a cada una de sus necesidades y estemos orando para que convención salga adelante y glorifique a Dios como debe, ¿verdad? Entonces yo les ruego que cada uno de nosotros podamos de esta manera estar en contacto con nuestro Padre Celestial y también en apoyo con la convención y con nuestra asociación aquí en Houston. Hermanos, el censo ya está se puede decir, ya está en acción, ¿verdad? Ya está en progreso, ya está progresando. Si usted no se ha apuntado, no ha registrado el censo, yo le recomiendo que lo haga. Si no lo hace por usted, hágalo por el futuro. En 10 años se vuelve a hacer el censo, se hace cada década.
Entonces, esto va a ayudar bastante a los planeamientos de las vecindades. Entonces, si no ven hispanos, inmediatamente no hay presupuesto económico para los hispanos. Los hospitales, las escuelas, todas las cosas se planean de acuerdo al grupo de personas que hay ahí, sea étnicos, no sea, los grupos étnicos. Y aquí no entra si es ciudadano o no es ciudadano. Aquí entra la persona que vive en esa área. Entonces, muchos pensamos que migración va a entrar si usted no tiene documentación. Yo le quiero decir esto legalmente. Si el censo llegara a pasar información de personas ilegales, se le puede hacer una demanda, y es muy grave esa demanda, y se ha dicho de que no nada más es prisión, es bastantes cosas que se hacen, de manera de que se está buscando la privacidad de la persona y de la familia, en todo, aún de los ciudadanos, ¿verdad? Tenga cuidado, aquí no se da seguro social, aquí no se da más que la información de personas que residen en las casas. Entonces, seguir orando que el Señor sea con cada uno de ustedes, ¿verdad? En la manera en que el Señor ha sido bueno con nosotros en esto. Entonces, es una manera también de ayudar a la iglesia en cuanto a la etnicidad, y nos ayuda también a ver toda la decisión de planeamiento de los vecindarios y cuánto, ¿verdad? Hermanos, tenemos una hermana que se llama Edith. La hermana está muy malita, de vez en cuando le da muchos dolores. Entonces quisiera que estemos orando por ella y también por nuestro hermano Pete, ¿verdad? Que el Señor sea con él, y su esposa y su familia, que el Señor los atienda bastante. Entonces vamos a hacer una oración en una manera por cada uno de ellos. Nuestro hermano Godínez, Orlando, por la hermana Ríos, la consuegra de nuestra hermana Ignacia, nuestra hermana María, y también por México. ¿Qué les parece? Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia. En este momento queremos depositarte en tus manos a cada una de las personas que hemos nombrado, nuestro hermano Godínez, a Vanessa, también nuestra hermana Ríos, el hijo de nuestro hermano Rocha, Orlando. Señor, te ruego por él, que tú lo bendigas. También te rogamos por nuestra hermana María. Te ruego que en cada uno de ellos, Señor, actúes en una manera en que te place a ti, y en la manera en que te glorifiques en ellos. El ruego de mi corazón es que tú toques sus físicos, Señor, que tú les sanes, que tú también seas con nuestra hermana Edith, Padre Dios, que tú la ayudes y la lleves adelante, Señor, en tu camino, que amándote, sabemos bien que te aman. Y te ruego, Padre Dios, que ellos te busquen con más fuerza, Señor. Te ruego que su fe se deposite en ti. Pero, Padre, ruego que tengas misericordia, toque sus físicos, Señor, y también te ruego para que tú, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Señor, actúes en su físico. Te rogamos por Pete. Tú conoces la situación grave en que él se encuentra. Te ruego por su familia, te ruego por sus hijos. Señor, muchas veces no sabemos cómo pedirte cuando son ya situaciones muy graves. Lo único que sí te pudiera pedir, que nos dé sabiduría para pedirte de acuerdo a ti, Padre Dios. Que nos ayudes a pedirte como a ti te agrada, Señor, de manera que no nada más contestes la oración, Señor, sino que te glorifiques aún en nosotros, que te pedimos que tengas misericordia. Te ruego, Padre Dios, que seas con ellos y que los guardes, Señor. Te ruego que tú suplas cada una de sus necesidades, Señor, en especial cuando vemos que el líder no está en casa. Y Señor, te ruego para que tú, en medio de su enfermedad, Señor, cada una de sus necesidades también sea glorificado. Rogamos por México, rogamos por California, Señor, que han sufrido estos terremotos. Te ruego que tú seas con ellos. Algunos de ellos, Padre, han quedado sin vivienda. Esperamos que sea temporal, Padre Dios, pero también, Padre Dios, sabemos bien que es difícil levantarse, Señor, y te ruego que tú les
están enfermos, muy enfermos. Y también te ruego por los hermanos que, Señor, aún están con sus enfermedades crónicas, que tú los atiendas y que tú seas con ellos. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esperando que de ustedes hay un canto, no está en el himnario y no sé si se lo sepan alguno de ustedes, ¿verdad? Gozo da servir a Cristo. Se llama Gozo da servir a Cristo. Dice así, hermanos. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí. Mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Vamos a orar y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar y les debo ese canto. Perdonen, a lo mejor agarré nada más el título y me equivoqué. Pero vamos a orar que el Señor sea con cada uno de nosotros. Señor y Padre, estamos ante tu presencia para darte gracias, y ahora que vamos a hablar de tu palabra, ruego que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros. También te ruego que des sabiduría a tu siervo para que hable como debe de hablar, Señor, y también para que sea tu palabra la que haga impacto en nuestro corazón, y cada uno de nosotros podamos así hacer como a ti te agrada. Te alabamos, te glorificamos por tu bondad, y también te doy gracias por tu fidelidad en nuestra vida diaria. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Esto nos da a ver que este programa no es editado, ¿verdad? Que estamos en vivo, de veras. Esperamos que el Señor sea con cada uno de nosotros. De acuerdo a lo que venimos estudiando, en la armadura de Dios, el Señor nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, ¿verdad? 6:10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces estamos la palabra en griego es remá, y la palabra que actúa y lleva a ser usada para algo más. También la gramática nos da, otra vez ya dije que es el verbo, y nos da un sentido de permanencia, o sea que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Ahora, siempre he dicho y repito, en los libros que nosotros tenemos, los 66 libros que están en la Biblia, son la misma Biblia de todas las Biblias, ¿verdad? Como digo, algunas tienen extras o algunos le tratan de quitar o algunos, como los israelitas, le quitan en todo el Nuevo Testamento porque no quieren saber nada de Cristo. Pero hay otro, y vemos bien que este está equivocado totalmente, que añaden otra Biblia tratando de atacar la palabra de Dios, pero la Biblia es la misma, o sea que lo que dice en la Biblia de nosotros está en todas las Biblias, entonces ya no hay ningún cambio. Entonces, y puedo decir que en algunas ocasiones en la Biblia católica es más fuerte el idioma o el español que se usa para hablar. Entonces, si estudian, se van a dar cuenta que es más enfático todavía esto. Entonces, cuando hablamos nosotros y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entonces esta palabra de Dios es para compartirse. Entonces, tenemos que proclamar. Ahora, para esto no necesita ser un pastor, para esto necesita ser cristiano, eso sí. Y para esto debe de tener solamente a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Su único Dios, su único Señor, no hay nada más. ¿Y por qué digo esto? Porque en la palabra de Dios es lo que enseña, solamente hay un Dios y un solo mediador, y su nombre es Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros, cuando empezamos a compartir de Cristo, en el caso mío, yo no hablo de mi religión como religión, pero sí hablo de mi Salvador como mi Dios, porque Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Entonces, cuando nosotros empezamos a compartir la palabra de Dios y cuando empezamos a compartir la palabra de Dios en la manera en que Dios nos dice, cada uno de nosotros debemos de estar en la palabra de Dios. No nada más es un momento, no es un rato. Se trata de leerla, se trata de ponerla en práctica. O sea, por eso el Señor me dice a mí que cada uno de nosotros debemos de poner en práctica su palabra. Mire, por ejemplo, si nos vamos a Romanos, a Juan, perdón, cada uno de nosotros, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, hay
una señal hizo, pero todo lo que Juan dijo era de era verdad, y muchos creyeron de él allí. Vemos la palabra en acción, vemos la palabra cómo se está moviendo, cómo se está cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, cuando vemos que las escrituras se están cumpliendo, la palabra del Señor no va a quedar vacía, no es algo que nosotros podamos de esta manera evadirla, es algo que y de verdad. Entonces cada uno de nosotros no podemos decir nada más que yo amo a Dios, pero no lo obedezco. Él mismo hizo la pregunta: si yo soy maestro, ¿por qué no quieren aprender de mí? ¿O por qué no hacen lo que yo digo? Si yo soy Señor, ¿por qué no me obedecen? Si yo soy tu Dios, ¿por qué no haces lo que yo digo? Ahora, mucha gente se denomina cristiana, pero no hace lo que Cristo les manda. En Juan capítulo 14, verso 15, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. ¿Para qué? Para que nosotros las demos a conocer. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que considerar esto en la vida de cada uno de nosotros. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Y nos damos cuenta que el Señor quiere que cumplamos sus mandamientos, que los pongamos en práctica. Y uno de los primeros mandamientos es amar a Dios por sobre todas las cosas. El verso 21 del capítulo 14 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces es una manera en que el Señor quiere manifestarse a nuestra vida, y Él quiere que cada uno de nosotros podemos demostrar que somos cristianos y que hacemos la obra que Él hace, que Él hizo, y que nosotros la compartimos, la proclamamos. En Juan otra vez capítulo 15, pero ahora el verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos y permanezco en su amor. Entonces, cada uno de nosotros somos personas que vamos a permanecer en la palabra de Dios, en la enseñanza de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros también vamos a ser personas que vamos a cumplir la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor nos dice, por ejemplo, llegan y le preguntan cuál es el mayor mandamiento, el Señor le dijo: el mandamiento principal son dos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se va a poner algo interesante. Alguien hizo un estudio y le preguntaron en esta manera que cómo podía definir paz, que para esta persona que es paz. Entonces le dijeron que piense por un momento, que para usted qué es estar en paz, qué es estar tranquilo y todo. Entonces algunos empezaron a decir: estar en un lago tranquilo ahí reposando, quizás en una hamaca. Otros pensaron estar allá en la montaña, allá lejos, viendo la creación. Otros hablaron de estar en lugares donde están las cascadas y animales y todo eso. Pero algo que se dieron cuenta es de que no había personas en ninguna de esas ideas, no había gente. Entonces el Señor nos enseña a nosotros por medio de su palabra que nosotros tenemos que amar a la gente, a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí es donde demostramos realmente si nosotros amamos a Cristo.
Ahora, aquí no estamos hablando de consecuentar su pecado, y aquí no estamos hablando de ser alcahuete de la gente, no, estamos hablando de ser personas que amamos realmente a la persona. Por ejemplo, ahorita se oyen muchos remedios para la gripa, se oyen muchos remedios para protegerse, se oyen muchas cosas así, pero lo que necesitamos realmente es ir al médico, ¿verdad? Y que el médico decida. Ahora esperamos que el médico sea honesto y nos diga la verdad. Y muchas veces, aunque nos duela, es algo que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta. Si estamos bien o estamos mal. Nuestra salud esperamos que también esté correcta, ¿verdad? Ahora, cada uno de nosotros, cuando predicamos el Evangelio, si se dieron cuenta, en el capítulo 6 a los Efesios, una de las cosas primarias que dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿por qué voy a guardar los mandamientos? ¿Por qué voy a guardar la vida cristiana? Ahora, no estoy hablando de un legalismo. No estoy hablando aquí de un legalismo, estoy hablando de amar a Dios y voy a guardar sus mandamientos. El mandamiento que Él me diga, por ejemplo, si dice: no adulterarás, no dirás falso testimonio, no serás mentiroso, no serás todo eso. Entonces, cada uno de nosotros vamos a decir: ok, en los 10 mandamientos dice que yo no voy a tener dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar cualquier clase de Dios, ¿verdad? Ahora, hay una parte muy fuerte donde dice: si tú amas más a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hermano, o cualquier cosa que sea, dice, no eres digno de mí. Entonces mucha gente dice: pero ¿por qué dice eso? ¿Cómo no vamos a amar a la pareja? ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a amar? Es algo que mucha gente no entiende. Porque cuando usted ama a Cristo y usted ama a Dios, usted va a amar mejor a su familia, usted va a amar mejor a su esposa, usted va a amar mejor a su esposo, usted lo va a respetar como Cristo es respetado por la iglesia. Entonces, si la iglesia no respeta a Cristo, entonces usted se dará cuenta cómo la esposa respeta al Señor o al esposo. Entonces nos damos cuenta de que mucha gente tuerce esas cositas para que nosotros no nos gocemos del vivir en la palabra del Señor. Entonces, cada uno de nosotros debemos de guardar la palabra, de ponerla en práctica. Entonces, algo que voy a decir aquí, y se va a oír poco curioso, pero lo tengo que decir: Dios no quiere nada más que seamos buenos ciudadanos. Dios quiere que seamos hijos de Dios, que seamos luz a las tinieblas, que seamos la sal de la tierra, que nosotros demos a conocer quién es Cristo para nosotros. Entonces, una razón por qué nosotros predicamos a Cristo, porque Él es poder de Dios. Y acuérdense de la palabrita esta griega, remá, que cada uno de nosotros nos tenemos que dar cuenta que es palabra predicada, palabra enseñada, palabra. ¿Se recuerdan que el mandamiento principal del Señor es ir y hacer discípulos a todas las naciones? Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que enseñarles a guardar cada una de las cosas que Él nos ha enseñado. Y otra vez, no es un legalismo, no es uno que no te pares así, no te sientes así, no hagas esto, no hagas lo otro. No, es si yo amo a Cristo, voy a obedecer lo que Cristo me dice. Y es sencillo, no me complico la vida. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros tenemos lucha contra potestades celestiales y principados, también nosotros tenemos que recordar que el Señor Jesucristo ya triunfó sobre ellos. En Colosenses, en el libro de los Colosenses, la carta de Colosenses 2:15, voy a leer diferentes versiones. Primero la que nosotros usamos, la versión 60. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nos damos cuenta cómo venció todo principado y toda potestad, y los exhibió públicamente en la cruz como vencidos, ya, acabados. En la nueva versión internacional, dice: derramó a los
poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público y al exhibirlos en su desfile. Y el desfile se ve en Filipenses, donde el Señor Jesucristo habla acerca de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a vamos a marchar y van a ir a unos de olor de muerte a muerte y los otros de olor a victoria por la victoria de Cristo. Entonces cada uno de nosotros nos damos cuenta de que esto es algo que va a exhibirse y ya se exhibió en la cruz. En la versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice: y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces nos damos cuenta de que Cristo ya venció, y ahora nosotros quisiera que observáramos en la palabra del Señor cómo él en una manera va mostrando su victoria en la vida diaria de él, y los demonios como se sujetan a Cristo Jesús, y esto nos debe de ayudar a cada uno de nosotros. Es el hecho de que nosotros vamos a ver cómo el Señor va a actuar con la autoridad y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que proclamar la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender de que estamos hablando palabra de Cristo Jesús, estamos hablando la vida de Cristo Jesús, estamos hablando lo que Él ha hecho a nosotros, pero también vamos a ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1, 23 a 25. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, fíjense la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Nos damos cuenta que él habló directamente al demonio. El demonio lo ve y ve su autoridad, ve quién es, y le reclama: ¿verdad? Has venido para destruirnos. Y el Señor le dice: cállate y sal de él. Y le obedece. No hubo argumento. Ahora, en Marcos capítulo 5, versos 6 al 8, fíjense cómo dice aquí: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y él le rogaba mucho que no los enviara fuera de esta región. Y entonces nos damos cuenta cómo estos espíritus inmundos es una legión. Y una legión es innumerable, ¿verdad? Quiere decir que es algo que no tiene número. Y nos damos cuenta cómo el Señor Jesús los dominó. Lucas capítulo 22. Estamos viendo cómo el Señor tiene autoridad, y es la autoridad que nosotros tenemos para predicar de Cristo. En Lucas capítulo 22, 31, dice: y dijo Simón también a el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, esto fue preparando a Pedro para el día que el Satanás lo iba a sacudir y Pedro iba a negar a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. El Señor le dice: pero no te apures, yo voy a estar orando por ti. Entonces, cada uno de nosotros que vemos esto, nos ponemos a pensar, y debemos de pensar muy seriamente, de que nosotros no estamos predicando un evangelio cualquiera. El evangelio de nosotros, hermanos, es el único evangelio, y es la única puedo hablar así como religión, es lo único que da seguridad de la vida eterna, que da seguridad del cambio de vida.
que nuestro cambio es desde adentro hacia afuera. Y no es de afuera hacia adentro, es de adentro del corazón. El Señor cambia nuestro corazón, le da vida a nuestro espíritu que está muerto por nuestro pecado y nos hace personas nuevas, y entonces podemos salir y proclamar su evangelio. Entonces Él quiere que nosotros sepamos que nosotros estamos con su autoridad, con su poder. También fíjense lo que hace en Hebreos 7, 26 y 27. La palabra dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de hacer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que nosotros no estamos llevando un sacrificio y volviendo a tener otro. Escuché esta frase y la escuché de la persona que hizo el personaje de Jesucristo en la Pasión de Cristo, la última película que se hizo en Hollywood de Mel Gibson. Cuando lo entrevistaron, él dijo: yo cada día me entrego a Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a entregarnos cada día a Cristo. Cristo, su muerte es efectiva, su salvación es efectiva. Y el momento que usted le dice: Señor Jesús, sálvame, se espera que usted haga la decisión franca, que no nada más sea una religión, que no nada más sea un cambio de religión, o que no nada más sea una frase dicha así como mucha gente le dice: yo ya le entregué mi corazón a Cristo. No, se trata de reconocer usted su pecado y su maldad, y que Cristo pagó por su pecado y su maldad, y que Cristo no tuvo ni un pecado, y reconocerlo a Él como el único Dios de su vida. Entonces, cuando usted hace eso, usted no tiene que estar pidiéndole a Cristo cada día que lo salve, y no tiene que estar entregando su vida cada día a Cristo. Se le entregó una vez y es para siempre, pero esperamos que el Señor haga la diferencia, porque dice aquí la palabra del Señor: arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos, de sus pecados. Entonces, mucha gente va a decir: oh, yo no puedo ser perfecto, yo siempre he pecado. Ese no es su problema. El problema es que usted entregue su corazón a Cristo y el Señor va a arreglar la situación para usted. Él le va a dar confianza, Él le va a dar palabra, Él le va a dar alimentación, como lo estamos viendo ahora. Y Él quiere que vea su poder, que vea su autoridad, mientras no lo alcanza a ver. Y el diablo es especialista en confundir a la gente, y el diablo le va a decir: mira, lo que se está proclamando no sirve, no es verdad. Entonces, no es la primera vez que lo escucho yo, por eso es que lo digo con confianza, ¿verdad? Pero lo que sí le digo con confianza es de que un día a Cristo lo reté yo. Le dije: si de veras eres el Cristo, sálvame. Si de veras eres el Cristo, cámbiame. Y le quiero decir una cosa: aquí estoy diciéndole a usted: Cristo cambia y Cristo salva a la gente. Ahora, su palabra nunca cambia. Su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Dice la misma palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, luego del carácter de Cristo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nos dice: Él nos ama, no cambia su amor por nosotros. Entonces, esto lo digo para que quiero que tenga confianza de que nosotros tenemos un Dios que nos ama. Fíjese lo que dice más del carácter de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Cristo no tiene ningún pecado ni una maldad, y como Él, otra vez, cómo Él venció la muerte, cómo Él venció el pecado, cómo Él venció nuestro pecado, pero también cómo nos compró con su sangre, y Él ahora nos hace sus hijos. Quiere que nosotros seamos personas que podamos
entender. Ahora, nosotros somos personas de la Biblia. Nosotros no somos personas de qué dijo aquel, qué dijo el otro, no. Nosotros somos personas de la Biblia. Y cada uno de nosotros que decimos que somos cristianos, tenemos que ser personas que le quiero decir, el diablo también cree. La diferencia del diablo y usted y yo, que el diablo tiembla. Nosotros no temblamos porque no hemos visto al diablo. Entonces, la manifestación del diablo, pero no visto lo que él realmente es. Entonces, les recomiendo que reconozca a Cristo como su Señor y Salvador y haga su Biblia y leer. Léala. Mi texto favorito, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le quiero pedir que abra sus Biblias en Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Y es un texto muy nosotros predicamos. Nosotros no estamos siguiendo un Dios muerto, hermanos. Nosotros estamos siguiendo al Dios vivo y verdadero. Y se acuerdan cuando Pilato le pregunta ¿qué es verdad? Y el Señor Jesucristo es la verdad personificada. Y este hombre no se esperó para que diera respuesta, nada más dijo ¿qué es verdad? Y se va. Y Jesucristo mismo nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, algunas personas han dicho, su muerte fue sin pecado y sin maldad. Y cuando él estuvo en la cruz, colgado en la cruz, él dijo, consumado es. Quiere decir, pagado es, total, el pecado del hombre. Y cuando él muere por todo el mundo, no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo, porque hay personas que no quieren seguir la enseñanza de Cristo. Entonces, si usted y yo decimos que somos cristianos, si usted y yo decimos que Cristo es nuestro Dios, tenemos que cuidar nuestro testimonio empezando en el hogar.
empezando en el hogar, porque esto a nosotros también para predicar de Cristo, nos da autoridad, nos da seguridad. El Señor mismo nos da esa cobertura de poder y de autoridad para hablar con sabiduría de Dios, no con la sabiduría de nosotros. Y cuando la iglesia se une, y la iglesia está en buena relación con Dios, y cuando la iglesia está en buena comunión con Dios y en buena comunión entre los hermanos, el poder de Cristo se manifiesta en nosotros. Y no estoy hablando en una manera mística, estoy hablando en una manera en que Dios va a obrar, el Señor va a obrar. Y quisiera que consideráramos esto. Nuestras oraciones, nuestros cantos, que van a tratar de pretender ser más sabias que nosotros y van a creerse más fuerte que nosotros, pero nosotros no predicamos más que delante de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Entonces Él es nuestro testigo de nuestro mensaje. Entonces Él nos va a dar ese poder, Él nos va a dar esa sabiduría. Entonces respáldelo con su testimonio, como usted trata a su esposo, como usted trata a sus hijos, como usted se comporta en el trabajo. Toda la gente lo está viendo a usted. Sus vecinos, si saben que viene a la iglesia, lo están viendo. Entonces, dele poder y autoridad a su vida, a su mensaje que usted va a comunicar, que usted va a hablar con su manera de vivir. Que sepan que usted es una persona que no nada más habla de Cristo, no. Usted vive a Cristo, usted vive la palabra, usted se centra y se goza en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a orar y que todo esto que hemos hablado sea para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Y recuerden de que remá es la palabra que es verbo gramatical, ¿verdad? Este verbo que lleva acción, que lleva fuerza. Entonces vamos a orar, que el Señor sea con nosotros. Padre, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia. Gracias porque nos permites gozarnos y alegrarnos en ti. En este momento rogamos que tú te goces en nuestra vida cristiana, Señor, y también que tú hables por medio de nosotros, que tú nos hables a nuestra autoridad, y empezando con nuestra propia familia, Señor, que nos permitas dar testimonio de quién eres tú en nuestro hogar, y que ese poder que tú nos das por tu autoridad, por tu santidad, por tu palabra en Romanos capítulo 1, porque es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Te ruego que se manifieste en nuestro vivir diario, Señor, dándote a ti la honra y la gloria. Y Padre, ruego que bendigas a cada hermano y cada hermana que está viendo y que está comunicando, Padre, que considere esto delante de ti. Y también, Padre, por cada uno de nuestros amigos, que tú les hables a su corazón y les hagas ver la necesidad de reconocerte como único y Dios verdadero. Y Padre Dios, también te ruego para que al leer tu palabra, cada uno de ellos sepan que tú eres el que está hablando por medio de ella, Señor. Te damos a ti las gracias, la honra y la gloria, y en Cristo Jesús te ruego. Amén. Bueno, hermanos, espero que Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en la escuela dominical, a las 11 en la predicación y luego a las 6 de la tarde en la hora familiar, y espero que Dios me los bendiga bastante y que tengan un buen fin de semana. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Guárdense, cuídense, acuérdense de lavar las manos, ponerse la máscara, y también si no ha llenado el censo, le animo a que lo haga. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Amén.